Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Héctor, muy buenos días. Bueno, Tino, recién decíamos que hay aumentos de todos lados, ¿no? Viste, aquí en Venado Tuerto están todos exaltados por los aumentos y están expectantes por qué es lo que pasa con las políticas del gobierno. ¿Qué esperanza hay que tener, Ricardo, ante esta situación que se está viviendo? Bueno, en principio hay que reconocer una situación súper compleja, heredada obviamente por este gobierno que lleva 3 meses y que obviamente demandará un tiempo para encontrar los equilibrios y obviamente ir resolviendo paulatinamente los problemas de la gente. Pero creo que un punto de partida ha sido el discurso del presidente de la Nación en la Asamblea, en el Congreso, reconociendo una situación muy difícil. Es como que después de muchos años el gobierno anterior llegó con el último suspiro al 10 de diciembre a entregar el gobierno con muchísimos indicadores en un estado muy delicado. Nosotros estamos ahora abocados, por ejemplo, esta semana a intentar resolver el famoso tema del frente externo de la Argentina, que también es una situación muy compleja, pero que mucho tiene que ver con lo que vos preguntabas. Vos sabés que Argentina ha estado gastando, y es una situación que se repite en nuestra historia, más de lo que ingresa, así que cada uno lo puede llevar a su hogar, a su cuestión doméstica, y todos sabemos qué nos pasa si gastamos más de lo que ganamos. En un momento comenzamos a endeudarnos y mucho más adelante tenemos que tomar conciencia y comenzar no solamente a pagar lo que debemos, sino a producir más de lo que gastamos. Y en eso creo que estamos, ese es el gran desafío. Tenemos, como te dije, por delante una semana muy intensa en la Cámara de Diputados. Probablemente en el día de hoy podamos dictaminar acerca del acuerdo que el equipo económico arribó con los bonistas que no entraron al canje, y eso nos hace pensar, no inmediatamente, pero Argentina va a ir recuperando la normalidad como un actor en el contexto mundial que le permita, entre otras cosas, pensar en grandes obras de infraestructura, en resolver los problemas de las obras que faltan para prevenir las inundaciones, transformar las autopistas en rutas, etcétera, etcétera. Mientras tanto, lo que hay que decirle a la gente es la verdad. En nuestra zona, más allá de los aumentos, bueno, no ocurre lo que ha ocurrido en algunas partes de Capital y Gran Buenos Aires con el sinceramiento de las tarifas. Se estaba cobrando una 10ª parte de los costos de generación de energía, por ejemplo. Eso derivó en que no haya ni generación ni suficiente capacidad de distribución. Por ende estamos condenados, o gran parte de la Argentina, a tener cortes de electricidad. Y bueno, son todas cosas que duelen, pero que hay que enfrentarlas, hay que decir la verdad. Esto va a demorar un tiempo, pero Argentina va a comenzar a crecer. Hace 4 años y medio que este país no crece, por ende no genera puestos de trabajo, y nosotros tenemos muchas expectativas que poniendo en orden la casa, podremos tener expectativas de crecimiento a corto plazo. Un tema, Ricardo, desde el Frente para la Victoria dicen que no van a dar quórum para el apoyo de los hold-out. Sí, es cierto, pero ellos tienen ahí un error de concepto. El Frente para la Victoria no es necesario para formar el quórum en la Cámara. Sería muy triste y lamentable, porque la verdad creo que lo que corresponde es venir, sentarse y dar el debate, teniendo en cuenta que nosotros hemos dado todas las garantías para que esto suceda con absoluta normalidad. Hemos tenido la semana anterior al ministro Prat-Gay dando detalles del acuerdo. En el día de ayer hemos tenido 20 expertos de los distintos sectores, aquellos que están a favor y algunos que no lo están, dando también su perspectiva en el ámbito de la Cámara de Diputados. En el día de hoy a las 11 comienza una reunión de comisión para discutir los detalles y escuchar las sugerencias que se nos puedan hacer desde otros sectores, y si Dios quiere pronto podremos darle media sanción. Insisto, el Frente para la Victoria no reúne el número necesario como para impedir el quórum, que obviamente nosotros trabajosamente lo vamos a reunir, hablando con todos los sectores. Digamos, lo que tiene que tener, o la tranquilidad para la gente, es que esta vez
no viene una orden de la Casa Rosada y se levanta la mano automáticamente en el Congreso, sino que viene un proyecto y va a ser discutido por diferentes sectores. Pensá que nosotros tenemos que acordar primero internamente con la Coalición Cívica y la Unión Cívica Radical, y luego con el Frente Renovador, con el justicialismo, con los progresistas, con los bloques provinciales, y si nosotros conseguimos acordar con todos ellos, la media sanción se dará en este proyecto y la gente tendrá la garantía que no es obediencia debida, sino acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Hablábamos acá en Venado Tuerto y en la región, gasoducto, autovía 33, el intendente también dice que se pararon obras de pavimentación, que estaban propuestas obras en el aeródromo. ¿Eso cómo está? Bueno, a ver, para poner blanco sobre negro, las obras en el aeródromo están paradas desde el gobierno anterior. No conozco bien los detalles, si no alcanzó el dinero que mandaron, o aumentaron los precios, o por algún motivo la obra quedó inconclusa, pero estamos hablando de mediados del año pasado. Yo recuerdo que en campaña ni Scioli ni Macri pudieron bajar en Venado por el estado de la pista, así que ese tema va a cuenta del gobierno anterior. Si vos me decís que el intendente reclama fondos para pavimento, bueno, son fondos que le prometieron en la gestión anterior y que no le remitieron. Sí, estoy en conocimiento de que una última cuota para una obra que ya se ejecutó... 45 cuadras. Bueno, esa obra apenas se presente la rendición como corresponde, recibirá la última cuota, que creo que es lo que se adeuda. Y con el gasoducto también, para poner blanco sobre negro, es una obra que era originalmente de 190 millones, hace mucho tiempo que se anunció con bombos y platillos, y cuando uno pregunta o averigua cuánta plata fue girada por el gobierno que anunció la obra a la Municipalidad de Venado Tuerto, creo que son 8 millones. Es decir, sobre 180, 190 millones, vinieron 8. Entonces uno dice, ¿cómo? Esta obra fue aprobada por un gobierno, se hicieron todos los trámites, se miraron los proyectos, se incorporaron algunos municipios, otros quedaron protestando, sin embargo la plata no vino, y bueno, habrá que retomarlo. Nosotros somos conscientes que las obras comenzadas hay que concluirlas, máxime teniendo en cuenta obras tan importantes como el suministro de un servicio tan importante como el gas natural. Pero al mismo tiempo, fíjate vos la paradoja, no hay ninguna chance de que esas obras puedan concretarse si nosotros, como cualquier país del mundo, no recurrimos al financiamiento internacional. Estas son obras, tanto las autopistas, como los puentes, como los acueductos, como los gasoductos, como las obras contra las inundaciones, que se financian a largo plazo. Son obras que van a disfrutar las próximas generaciones, y entonces se ve muy lógico a nivel mundial, insisto, tomar préstamos a muy baja tasa, pero a 30 años. Entonces, lo que necesitamos primero es esta semana resolver el tema de nuestro frente externo, porque, como todos ustedes saben, Argentina tiene un default técnico o marginal, digamos que hay una parte de la deuda con la que no ha cumplido, y entonces estamos fuera del mundo en relación a las posibilidades de financiamiento. Sin embargo, el Frente para la Victoria, como bien vos decías, intenta o no dar quórum, o seguramente votará en contra, cuando, bueno, el propio Kicillof fue un pagador serial. Recuerden ustedes lo del Club de París, que se pagaron una deuda de 6.000 millones que terminó en 9.000, sin ni siquiera discutir los intereses o los punitorios, o el CIADI o Repsol, que el propio Kicillof había dicho que nos debían por el pasivo ambiental, y finalmente le terminamos pagando también una cantidad impresionante, alrededor de 5.000 millones de dólares. Entonces, a veces, como ocurrió durante tanto tiempo, el discurso no coincide con la realidad. Lo cierto es que esto seguramente se verá reflejado en el Senado, donde aún con mayoría del justicialismo, este proyecto, que mucho tiene que ver con el futuro de los gobernadores también, verá o no la luz, y bueno, allí tendremos un panorama de cómo serán los próximos meses en Argentina. Ricardo, bueno, sos un hombre de la política, ya tenés tu experiencia, ¿no? ¿Y qué es lo que está diciendo la gente? Escuchamos a diario que se dicen los desfalcos que hubo en el PAMI, con los jubilados fallecidos, lo que ocurrió, Milagrosala, infinidad, los despidos, pero los responsables, ¿qué va a ocurrir con los responsables?
¿Estarán presos? ¿Devolverán lo que se llevaron? Porque esta es la pregunta y la confiabilidad que necesita Macri, ¿no? Sí, la verdad es que vos tocás un punto clave, a mi criterio, en el futuro de la Argentina. La gente, más allá del control social que ejerce sobre sus políticos, a quienes vota, comenzará, creo que este fenómeno ya dio inicio, pero creo que la gente mirará con mayor atención al Poder Judicial, que hasta hace algún tiempo nadie sabía quiénes eran los jueces o quiénes eran los fiscales o cómo funcionaba, y ahora la gente presta más atención a cuál será el comportamiento de la justicia. A mí me parece que, y lo digo porque lo escuché de Laura Alonso, Macri pidió que no haya porque corrupción por ahí puede haber, nadie está exento a que en su gobierno tenga un funcionario que se equivoque o con mala conducta, pero lo importante es que no haya impunidad. Si alguien descubre un funcionario en un hecho de corrupción, lo que no debe haber es impunidad. Entonces, nosotros vamos a ser muy severos con todo lo que encontremos y que tenga algún viso de irregularidad, y lo mandaremos a la justicia. De hecho, en el caso de Jujuy, el propio gobernador ha hecho esas denuncias que mantienen a Milagro Sala presa. La verdad que después empieza la discusión si tiene que estar presa o no, y a mí se me ponen los pelos de punta a ver a alguien retirar 30 millones de pesos en efectivo de un banco, plata que es nuestra, por supuesto, de todos los argentinos, meterla en un bolso por la puerta de atrás del banco, salir corriendo, meterla en un auto e irse y que nadie sepa dónde termina esa plata, pero aún si terminara en alguna obra de bien. Nunca vi un mecanismo donde alguien se pueda llevar la plata en efectivo de un banco como si fuera suya. Bueno, creo que tenemos que acostumbrarnos a dejar actuar a la justicia. Creo que lo primero que corresponde es las denuncias, y en nuestro caso estamos entusiasmados en llevar adelante una serie de reformas. Lo que vos decías, decomisar los bienes de aquellos que los hayan conseguido a través de actividades ilícitas. No basta con que vaya preso, sino con que el Estado o la gente recupere el dinero. Me parece que la ley del arrepentido va a ser un avance en dándole ventajas a miembros de algunas organizaciones para poder, definitiva, llevar adelante una investigación más profunda. Y bueno, son todas materias pendientes. Ojalá que a corto plazo podamos tener ejemplos para hablar sobre tal o cual ejemplo de funcionarios que se equivocaron, que defraudaron la voluntad popular y que terminan presos. Claro, porque el trabajador dice, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, un gran sacrificio, porque es la clase más afectada, ¿no? Y si esto no tiene un beneficio a futuro, ¿no es cierto? ¿En qué quedamos, no? ¿Por qué Tengo votamos? muchas expectativas que esta ilusión que teníamos de que un montón de cosas las teníamos resueltas o de que podíamos vivir con lo nuestro, bueno, poco a poco la gente se da cuenta de que no son sustentables, de que no se pueden sostener en el tiempo, gobierne quien gobierne. Uno mira lo que está pasando en otros países, ni hablar lo que ocurre en Venezuela, pero no hay que olvidarse que nosotros en algún momento teníamos como ejemplo y como espejo a Venezuela. Nos aislamos del mundo y tomamos como ejemplo lo peor. Así que es cierto que habrá que hacer un esfuerzo. De todas maneras, me da la sensación de que si la gente ve claramente que por un lado los culpables de hechos ilícitos la pagan, que el Estado hace también un esfuerzo en no despilfarrar, si ve austeridad también en quienes gobiernan, porque se ha hablado mucho de cómo somos los argentinos, pero sin dudas el ejemplo tiene que venir desde arriba, y es a lo que nosotros aspiramos. Yo tengo muchísimas expectativas y soy muy optimista de que podamos ir construyendo un país que podamos disfrutar nosotros, pero fundamentalmente nuestros hijos, dejar encaminadas políticas de Estado donde nos pongamos de acuerdo en un gran plan de infraestructura, para no tener que usar como ejemplo a Europa cuando uno dice las autopistas que perforan montañas, pasan por ríos, y acá tenemos llanura y no podemos hacer 100 kilómetros de autopista al cabo de no sé cuántos años que Kirchner prometió, por ejemplo, la 33 a Rosario. Así que yo además... Sí, lo que es más grave, Ricardo, es que no podemos sacar la producción ni ingresar las máquinas, ¿no? Así es, bueno, no tenemos, ahora llegamos al extremo de que no tenemos ni siquiera caminos rurales que nos permitan sacar la producción. Nosotros aspiramos a
mejorar la producción de granos, pero sin dudas, con el ferrocarril y con los caminos que tenemos, por más producción que aumentemos, no tendremos la manera de sacarlos luego a los puertos de la zona de Rosario, ni hablar, y la verdad que además de la producción, cada vez que subimos a una de esas rutas ponemos en juego nuestras propias vidas. Bueno, afortunadamente hemos visto un plan de Dietrich en el Ministerio de Transporte, donde se han puesto rutas como prioridades, obras viales donde Santa Fe será la provincia más beneficiada de la Argentina en los próximos 4 años. Pero bueno, tenemos que resolver este primer tema, que es el de los holdouts, el de la deuda externa. Ayer tuvimos la posibilidad de escuchar unos cuantos exfuncionarios del gobierno anterior, que uno suponía venían con una posición contraria al acuerdo, y sin embargo, por ejemplo, Nielsen o algunos otros, Fábrega, por ejemplo, que fue presidente del Banco Central, se mostraron claramente favorables a resolver lo antes posible este tema, para que Argentina pueda financiar su infraestructura a tasas mucho más bajas. Hay que pensar que Argentina se ha endeudado al 12% y Bolivia o Uruguay lo hacen al 4%. Dejar de estar permanentemente pensando en los vencimientos y tomar financiamiento a 30 años, que son, digamos, plazos razonables, cuando uno va a ver una autopista, por ejemplo. Ahora estamos pagando deuda y no sabemos en qué se gastó. Yo aspiro a que mis hijos, cuando tengan que terminar de pagar estas deudas, por lo menos tengan los puentes, las autopistas, las obras contra las inundaciones, lo que nosotros finalmente no tuvimos. Ricardo, bueno, finalmente quería consultarte de esta novela que se llama Gendarmería, que para mí es una excusa, ¿no? Porque si la policía de la provincia tiene las fuerzas necesarias, serían las que deberían cubrir la seguridad. ¿Qué pasa con Gendarmería? Porque se ha transformado en un bastión político, me parece. Bueno, me parece muy buena tu introducción, porque la gente debe tener en claro esto. Digamos, no nos tenemos que resignar a que la policía de la provincia no nos cuide, primer tema. Tenemos que exigir claramente, tal cual lo dice la Constitución, que la seguridad de los vecinos de Venado Tuerto sean garantizados por la policía de la provincia de Santa Fe. Después, obviamente, si conseguimos que desde otros lugares nos vengan a dar una mano, mucho mejor, pero no hay que perder de vista que en un determinado momento había más gendarmes que policías provinciales, lo que me hace pensar que la provincia, aprovechando esta situación, desvió recursos tanto económicos como de personal hacia otras ciudades de la provincia, y esto es lo primero que nosotros no tenemos que permitir. En segundo lugar, como es público, yo me he reunido con la ministra Patricia Bullrich por este tema, para decirle que los venadenses nos sentimos mucho más protegidos con la presencia de Gendarmería. Me da la sensación de que es una fuerza muy respetada y que, digamos, trabajando de manera conjunta con las fuerzas provinciales podían complementarse de tal modo de bajar los índices delictivos. Así que ella se comprometió con que van a venir gendarmes a nuestra ciudad. Hay un tema que no es menor, que tiene que ver con que si bien la responsabilidad es de la provincia y los gendarmes son de la nación, hay que resolver el tema de, obviamente, el alojamiento, de la comida, de las necesidades básicas, por decirlo de algún modo, para que los gendarmes puedan estar cumpliendo con su trabajo en la provincia. Ese es un tema que entiendo, por lo que me dijo en la última vez que nos cruzamos con Bullrich, que es un tema que están discutiendo con el ministro de Seguridad de la provincia, para, digamos, no tener sorpresas una vez que tengamos los gendarmes en Venado Tuerto, que tengan su lugar y que tengan la manera de sostenerse. Así que nosotros seguiremos reclamándolo, pero me parece que no debemos perder de vista que debemos reclamar que se nos garantice la seguridad a partir de las distintas fuerzas provinciales, todas estas fuerzas que se han creado, la de proximidad, la comunitaria, la táctica o el comando radioeléctrico o lo que fuera. Me parece que debiera ser suficiente. Aún así, yo estoy comprometido con que vengan gendarmes. Hay que recordar también que hubo un movimiento de la Policía Federal de la órbita nacional a la ciudad de Buenos Aires y que eso demanda una reorganización en las fuerzas nacionales. Así que, en lo que a mí respecta, toda la semana trato de comunicarme con la ministra para ver cómo está este tema. La última vez que hablé, que fue en oportunidad del discurso del presidente aquí en el Congreso, que estuve un ratito con ella, me dijo que había que resolver una cuestión con la provincia. Así que estamos siguiendo muy de cerca ese tema, teniendo en cuenta que
somos conscientes que es la máxima preocupación de los vecinos, que lamentablemente tenemos miedo cada vez que salimos de casa, ¿no? Bueno, pero también hay que pensar en las condiciones de vida dignas de los gendarmes que vengan a Venado Tuerto. Cuando vino el primer grupo, yo recuerdo haber estado ahí al lado de Bernie y lo llamó uno de los mayores y le dijo, ¿usted viviría en estas condiciones? Este es el tema, ¿no? No, claro, por eso me refería claramente a que si somos responsables y estamos esperando un contingente de gendarmes, lo primero que tenemos que tener resuelto es a dónde van a dormir, a dónde y en qué condiciones van a comer. ¿Quién asume los costos? Los costos y asegurarnos de que tengan todo lo que necesitan para después salir a la calle a cuidarnos y en algún punto a jugarse la vida, porque sabemos de la gravedad de los hechos que están sucediendo. Entonces, a veces se habla, yo he visto que algunos han puesto plazos, queremos que en 15 días, queremos que, bueno, en la medida de que se resuelvan los temas que tiene que resolver la provincia y que junto con el municipio podamos acordar las condiciones dignas para que esta gente pueda estar en Venado, seguramente allí estarán los gendarmes. Finalmente, Ricardo, días atrás se llevó a cabo una reunión convocada por el Colegio de Abogados y bueno, no estuviste presente, que tiene que ver con el juzgado federal, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos de tu ausencia? Esto Sí. No tiene que ver con una situación política partidaria ni que tenga una intencionalidad, ¿no? No, de ninguna manera, y así se los hice saber a la gente del Colegio de Abogados que muy amablemente me convocaron, de igual modo que otras invitaciones que tuve en estos últimos días, incluso para acompañar al gobernador en el día de ayer a la inauguración de las remodelaciones del ex normal. El viernes recordarán ustedes que yo soy miembro de la Comisión de Presupuesto del Congreso, y el viernes nosotros tuvimos la presencia del ministro en una larga jornada donde nos dio los detalles del acuerdo al que ha arribado la República Argentina para resolver el tema de la deuda externa. Así que si bien había confirmado mi presencia, bueno, el jueves comuniqué que no iba a poder estar presente allí. Y mi compromiso obviamente tiene que ver con trabajar también muy duro por este tema. He presentado proyectos en estos años que llevo aquí en el Congreso para que se ponga en funcionamiento el Tribunal Federal, que nos va a ayudar en gran medida y que le va a dar también una cierta jerarquía a la ciudad, que pretende tener su propia aduana, que tiene su Policía Federal, que tiene su oficina de AFIP, y bueno, creo que la Justicia Federal en todos estos temas que es en los que participa, sería muy importante que tenga su sede en Venado. Hasta donde nosotros hemos podido averiguar, se han propuesto un par de edificios. Hay que recordar que el Estado Nacional deberá comprar o alquilar un edificio para su funcionamiento, por un lado, y por otro lado, están en marcha los concursos para determinar quiénes serán las autoridades. Me refiero al fiscal, al juez, al defensor, y luego habrá que designar también al personal. En el caso del juez, el Consejo de la Magistratura debe elevar una terna para que el presidente seleccione a uno de los 3 aspirantes y lo eleve al Senado. En el caso del fiscal, tengo entendido de que el presidente ya ha elevado el nombre al Senado y que está esperando entonces acuerdo. Es decir que se está avanzando. Hay que recordar también que es una ley que lleva 3 años, es decir, que se sancionó hace 3 años, pero que pasó todo este tiempo y no se puso en marcha. Así que nosotros nos comprometemos con trabajar en ese sentido para lo antes posible tener el Tribunal Federal en marcha. Ricardo, como siempre, un gusto dialogar contigo. No, al contrario, el gusto es mío. Un saludo para ustedes y para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, te esperamos por Venado, tenés que traer bizcochito algún día y tomamos unos mates acá. Claro, vos sabés que yo habitualmente intentaba lunes y viernes dejarlos para atender gente, instituciones y vecinos de Venado y de la provincia, en definitiva, porque representamos al pueblo de la provincia. Y bueno, la dinámica con la que está trabajando el Congreso en estas últimas semanas me tiene de lunes a viernes aquí, así que apenas pueda estar por Venado me comprometo con unas facturas y unos mates para charlar largo y tendido por ahí. ¿Vas a seguir siendo diputado o hay alguna propuesta? No, la verdad es que estoy intentando cumplir con estos 2 años que me faltan.
estoy también tratando de colaborar con el bloque, soy vicepresidente del bloque, y bueno, el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, que en definitiva es con quien yo tengo referencia política aquí en este espacio, me ha pedido, bueno, que colabore desde este lugar y así lo estamos haciendo. Gracias, Tino, que sigas bien, ¿eh? Igualmente, un saludo para ustedes. Chao, hasta luego. Diputado Nacional Ricardo Espinosi con nosotros de Buenos Aires. Allí en el Congreso de la Nación el diputado se ponía en contacto con nosotros.